podamos tener un momento de oración. Nos inclinamos ante su presencia, Padre, para agradecerle por este momento en que podemos, Señor, reunirnos para meditar en su palabra, para escuchar lo que usted, Señor, a través de su palabra habla a nuestras vidas. Padre amado, le pedimos que en esta hora usted prepare nuestros corazones, nuestra mente, para escuchar su voz, para entender lo que usted quiere enseñarnos en esta tarde. Gracias por mis hermanos que han llegado y rogamos, Señor, si hay algún hermano que viene en camino, usted sea ayudándole, apurando sus pasos para que pronto también pueda estar acá. Le bendecimos, Señor, damos toda honra, toda gloria a usted, toda alabanza y encomendamos, Padre, este tiempo en sus manos. Encomendamos nuestra mente para que usted también, Señor, pueda revelar su palabra a cada uno de nosotros. Se lo rogamos, bendito Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo este anuncio de la traición de Judas que el Señor Jesús hace y cómo ciertas partes iban llamando nuestra atención. Continuando con lo que aconteció esa noche, viene lo que se llama o se menciona como la institución de la Cena del Señor, cuando el Señor Jesús instituye este nuevo mandamiento, esta nueva forma de conmemorar o recordar la muerte del Señor Jesús. O podríamos decir también este nuevo significado que Él le da a la Pascua o el reemplazo que Él instituyó para la Pascua precisamente. Entonces, esta institución de la Cena del Señor nosotros la encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, que es el texto que vamos a estar mirando, pero también Marcos en el capítulo 14, versículos 22 al 25, nos menciona también la institución de la Cena del Señor, y también Lucas lo hace en el capítulo 22, los versículos 19 al 29. Creo que ahí tengo un error de la cita de Lucas. Lo voy a corregir. Porque me parece que la cita no es, si bien es cierto el capítulo 22, pero me parece que es capítulo 22, versículos 19 al 23. Lucas es capítulo 22, versículos 19, básicamente del versículo 22, porque ya después lo que viene es de otro tema. Así que lo que es puntualmente la institución de la Cena del Señor es Lucas 22, versículos 19 al 22. No confundirnos, lo vamos a corregir ahí. Entonces, nos vamos a ir al texto de Mateo 26 y la verdad que en estas tres narraciones no hay mucha diferencia en lo que es trascendental y en lo que básicamente nos interesa poder entender. Mateo 26, los versículos 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa,
Habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recordemos que la celebración que se está llevando a cabo es la Pascua. Ya sabemos nosotros el significado o lo que simbolizaba la Pascua, cuál era el trasfondo de esta celebración. También sabemos que comenzaba en el día 14 del mes de Nisan, donde se mataba a este cordero y comenzaba esta celebración en donde durante 7 días se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, pero comenzaba con esta celebración de la Pascua. ¿Sí, hermano? La liberación de los judíos de Egipto. Sí, en conmemoración a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Mateo capítulo 26, hermana. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, estamos leyendo los versículos 26 al 28. Ahora, estamos en esta noche en donde se está celebrando la Pascua. Ellos están cenando y esta celebración de la Pascua tenía toda una liturgia, por así decirlo, y implicaba muchas más cosas que solo sentarse a la mesa y comer. Era una ceremonia que comenzaba con alguien que explicaba el simbolismo de esta celebración y después se hacía circular una copa entre ellos 7 veces, pero también en medio de todo esto se cantaba o se mencionaban, o mejor dicho, se cantaban unos salmos que se llaman los salmos del grupo Hayel, que son los salmos 111 al 118. Estos salmos los cantaban en esa noche. Ahora, en medio de toda esta celebración, en medio de toda esta ceremonia, el Señor escoge 2 elementos de la Pascua. Estaba el pan sin levadura, el jugo de la vid, el cordero, las hierbas amargas, pero el Señor elige el pan sin levadura y el jugo de la vid, el jugo de la uva. No es vino, es jugo de uva. ¿Por qué? Porque estos 2 elementos simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. El pan es sin levadura porque la levadura simboliza la corrupción, lo que viene a corromper la masa. A lo largo de la Escritura, siempre la levadura simbolizó y se usó para simbolizar el pecado, la corrupción. Por lo tanto, el pan sin levadura simboliza la pureza, sin pecado, sin corrupción. Y el vino es jugo ya fermentado, en donde ya ha comenzado un proceso de fermentación, lo que va alterando obviamente el producto original y ya no es puro. Por eso que es un error celebrar la cena del Señor con vino, porque no fue vino lo que se usó, es jugo de la vid. Entonces, ¿por qué el Señor usa estos 2 elementos? Porque estos 2 elementos van a cumplir su tiempo en unas horas más. O sea, el pan se va a endurecer. Recordemos que
en el tabernáculo los sacerdotes tenían que poner 12 panes en la mesa de la propiciación, y esos panes tenían que ser cambiados. ¿Por qué? Porque se iban endureciendo. Esos panes simbolizaban a las 12 tribus de Israel y después los sacerdotes tenían que comerlo antes de que estos panes se endurecieran. Por lo tanto, eran cambiadas regularmente. Estos pan sin levadura al poco tiempo se iba a endurecer. Por lo tanto, el hecho de que escogiera el pan, que escogiera el jugo de la vid, tiene el simbolismo de representarlo a Él. Por eso cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, dice el apóstol Pablo que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estos dos elementos simbolizan o representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Pero un cuerpo sin pecado, sin corrupción, y una sangre limpia, pura, que precisamente es la que va a quitar el pecado de la humanidad. Entonces, esa es la razón por la cual Él escoge estos dos elementos. No escogió el cordero, porque ya el cordero tenía un significado, ya había sido usado como símbolo del Señor Jesús. Él no iba a usarlo nuevamente como un nuevo símbolo, sino que iba a reemplazar ese cordero por el pan y el jugo de la vid, que representaban a su cuerpo y su sangre. Las hierbas amargas no la representan. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento no lo iban a experimentar los que comían o participaban de la cena, sino Él. Entonces, Él era el cordero que era sacrificado, que iba a beber el trago amargo por nosotros. Entonces el cordero y las hierbas amargas ya tenían un significado, y ese significado era lo que Él iba a tener que experimentar. Él era el que iba a ser sacrificado, Él iba a tener que beber el trago amargo. Recuerden que en el libro de Apocalipsis aparecen las 7 copas de la ira. Esas copas serán bebidas o experimentadas por aquellos que han rechazado al Señor Jesús. Pero la iglesia no va a experimentar esas 7 copas de la ira. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús bebió esas 7 copas, por así decirlo, por nosotros. Entonces, ese trago amargo, Él lo iba a experimentar, no nosotros. Nosotros solo tomamos el pan, el jugo de la vid, que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, para recordar que Él, el Cordero Supremo, bebió y tomó la copa amarga por nosotros. Por esa razón se toman solo estos dos elementos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Él recibió el castigo por nuestro pecado. Él experimentó el trago amargo, la ira de Dios sobre su vida, por amor a nosotros. Isaías en el capítulo 52, en el versículo 14, había escrito muchos años atrás: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Algunos estudiosos dicen que cuando el Señor Jesús fue bajado de esa cruz, su cuerpo no era el cuerpo de un ser humano, sino que era un cuerpo deforme, y había perdido toda su apariencia a causa de todo el sufrimiento que había tenido que experimentar. El mismo profeta Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Algunos piensan que fue a tal grado desfigurado su cuerpo que
al bajarlo de esa cruz era irreconocible. Y Pablo dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como dije anteriormente, nosotros no experimentaremos el trago amargo porque hemos puesto nuestra fe en el Señor y hemos reconocido que Él bebió ese trago por nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos simplemente es recordar la gran muestra de amor y de misericordia que Él ha tenido en favor de nuestras vidas. En el versículo 29, Mateo dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué significa lo que dijo Jesús acá? Que un día van a estar todos juntos y ahí van a poder beber juntos el fruto de la vida. Cierto. Como dije anteriormente, esa noche la copa circulaba 7 veces. Cada vez tenía un simbolismo especial. Cada vez que esa copa llegaba a las manos de alguno de ellos y ellos la bebían, esa copa tenía un nombre especial. La última copa era la copa del gozo. Esa copa el Señor no la bebió. La última copa, la copa del gozo, no la bebió. Y Él dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, como dice la hermana, un día estaremos todos juntos. Y ese día, no solo Él, sino que todos los que estemos con Él, beberemos la copa del gozo, pero el gozo eterno. Estaremos con Él por la eternidad gozando. ¿Por qué? Porque en ese momento la copa que Él bebió fue la copa amarga. Y por eso que Él dice, no beberé más, saltándose esa última copa, que era la última copa de gozo que todos bebían, que con eso terminaban su celebración, porque era como la victoria, lo que el Señor había hecho en favor de ellos. Pero Él dice que el verdadero gozo se va a vivir cuando Él venga nuevamente y en su reino podamos beber esa copa junto a Él. Y eso es básicamente lo que tiene que ver con lo que es la institución de la Cena del Señor. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, o alguna duda, o algún comentario. Bueno, no quise explayarme más, pero quizás la próxima semana, si tenemos la instancia, podría traer un esquema de cómo era la celebración de esa noche y así poder ver y compartiría con ustedes también cada una de este simbolismo. Hoy día, por el hecho de que tenemos tan poco tiempo, no quería centrarme tanto rato en esta parte, pero sí puedo traer un esquema como mostrarle a ustedes cómo era la celebración esa noche, los órdenes que se llevaba a cabo todo y cómo ellos celebraban la Pascua. Después de eso aparece esta discusión entre los discípulos. ¿Quién será el mayor? Lucas capítulo 22, versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, al leer este versículo,
en el contexto en el que estamos, esta noche en que ellos están celebrando la Pascua, en todo lo que ocurrió esa noche de ese día jueves, ¿qué vemos en este versículo? Recordando lo que hemos visto anteriormente. Bueno, Jesucristo le había dado los pies para hacerle una enseñanza. Le estaba diciendo que él iba a ser entregado para hacer un sacrificio por todos nosotros. Y ellos se ve que no entendían bien el asunto, no estaban ni aquí en ese sentido. Estaban un poco más preocupados. O sea, ellos estaban esperando al Mesías caudillo que acabara con los romanos. Entonces ellos estaban pensando, bueno, cuando aquí, dicho coloquialmente, el jefe acabe con todo esto y estemos reinando, entonces, ¿qué puesto tendremos cada uno? Eso Claro. estaban pensando. El Señor ya les había entregado una enseñanza acerca de la disposición a servir. No buscar, ya lo había mencionado en anterior oportunidad, no buscar los primeros lugares, no tratar de ser el que está arriba, sino estar dispuesto a servir a los demás. Pero sin embargo, los discípulos comienzan esta disputa para ver quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Quién, cuando el Señor, como dice el hermano, instaurara su reino, quién iba a ser como el segundo al mando? Es ahí donde el Señor, en el versículo 25, dice: pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué nos muestra el Señor en lo que aquí está diciendo? ¿Qué nos está mostrando en este versículo? ¿Perdón? ¿Cómo el ser humano ve el gobierno, el lugar de autoridad? Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Recordemos que hay una descripción de la autoridad que tiene un rey, que se encuentra en el primer libro de Samuel. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel le pidió rey a Samuel. Y el Señor le dice a Samuel, no te preocupes porque es a mí a quien están rechazando. Pero dile al pueblo que el rey hará esto. Y empieza una descripción de la autoridad que el rey tiene. Es dueño de la tierra, de la gente, de los animales, de la siembra, de lo mejor del fruto. Lo que él diga, si él manda a buscar algún animal, algún hijo, algún siervo, alguna hija a una casa, no se le puede negar. Si el rey ordena que algún pedazo de terreno él lo necesita, si ordena que necesita los animales, los caballos, los carros, las herramientas, las armas, lo que él necesita, sin importar a quién le pertenezca, él lo puede tomar. El Señor en cierta manera está tomando esa figura, está diciendo los reyes se enseñorean de las naciones que gobiernan, o sea, se hacen dueños, soberanos, sí. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores, porque la gente no, en cierta manera, más que desagradarse de que el rey tenga tanta autoridad o el gobernante tenga tanta autoridad, se sienten como protegidos. Sienten como que hay alguien que defiende o que los defiende o que vela por ellos. Entonces el Señor muestra que el ser humano tiene una mirada errada de lo que es el gobierno, de lo que es ser un rey, un gobernante, una autoridad. Y en cierta manera le está confrontando a los discípulos, diciendo, ustedes quieren tener un lugar de autoridad, pero la mirada que ustedes tienen de la autoridad es errada. Y después los versículos 26 y 27, Él dice,
mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nuevamente, Él los lleva a el ejemplo que Él les ha dado. Él ya les había lavado los pies, entonces nuevamente los lleva a esa figura. Y Él le dice, ¿acaso no es mayor el que se sienta en la mesa? Pero, curiosamente, yo, a quien ustedes reconocen como Señor, les he lavado los pies, les he servido. Y es así como deben hacerlo ustedes. ¿Cuál es la enseñanza de ese pasaje? La humildad. La humildad. El líder, el que está sobre el pueblo, sobre la nación, debe ser el ejemplo del siervo. Debe ser el más humilde. De hecho, bíblicamente el liderazgo se representa como alguien que va guiando a las ovejas. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces habla de alguien que va guiando a los que están bajo su cuidado. El mismo Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Entonces, habla de alguien que no es el líder o el Señor por una imposición, sino que verdaderamente los que están bajo su autoridad le reconocen como líder, pero también le ven no como un tirano o un autoritario. Entender que en él tenemos que confiar no en el cuerpo. Ahí está tratando de entender. Él es el que tiene la autoridad. Siempre la va a tener. Así es. Entonces, Él se presenta como alguien que va guiando, que les va enseñando, les va mostrando lo que deben hacer. Entonces, lo que Él le está diciendo a ustedes, tienen que imitarme. No seguir la figura de autoridad que el ser humano tiene, sino lo que yo les estoy mostrando. El ejemplo que yo les estoy dando, siendo su Señor, lo que yo estoy haciendo, eso tienen que hacer ustedes. Y de ahí nos vamos a Juan, porque él agrega ciertas cosas que quiero que podamos meditar. Capítulo 13 de Juan, el versículo 34 en adelante. En este versículo 34, él dice algo que no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llamó la atención. Y es lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿por qué digo que me llamó la atención? No por lo que les voy a comentar ahora, sino por lo que quiero después comentar. Primero, él habla de un mandamiento. Ahora, interesante es que comienza este versículo diciendo un mandamiento. O sea, él está mostrando que él tiene la autoridad de no dar un consejo, no dar una recomendación, sino dar un mandamiento, una orden, podríamos decir. Él tiene autoridad para darle un mandato. Ahora, lo que sí me llama la atención es que dice un mandamiento nuevo
os doy. Ahora, si leemos ahí, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué? ¿Qué había de nuevo en este mandamiento? Bueno, el mandamiento que había anteriormente son los dos mandamientos: a Jehová con todos los corazones y al prójimo como a uno mismo. Y aquí está elevando, está diciendo que no es como a uno mismo, es como yo, con mi amor perfecto, porque soy Dios, os he amado. Entonces no es lo mismo, hay Así es. un matiz de calidad. Levítico capítulo 19, versículo 18, que es de donde saca, porque el mismo Señor Jesús, recordemos, hace mención, pero la mención que el Señor hace es de la ley, que básicamente es lo que los judíos respetaban. Recordemos que este líder le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo semejante le dice al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Ya. Entonces, esa alusión que el Señor hace acerca del segundo mandamiento es de Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ese era el mandamiento que la ley decía. Pero ahora el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ahora, y con esto siempre me llamó la atención, porque muchas veces escuché predicar acerca de cuando el Señor habló del principal mandamiento y el segundo, y algunas personas decían, primero tengo que amarme yo para poder amar a mi prójimo, lo cual ya es un error, porque el ser humano por esencia se ama más que nada. Nadie tiene que aprender a amarse, de hecho nos amamos tanto que por eso somos vanagloriosos, por eso somos orgullosos, por eso hay tantos sentimientos en nosotros. Lo segundo es que ya la medida de amar al prójimo como a nosotros mismos dejó de tener vigencia, porque el Señor le sube el nivel. Y Él dice ahora, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y es ahí donde nos toca preguntarnos cómo amó el Señor, para entender cómo debemos nosotros amar. Y no quiero llenarla con citas, pero yo sé que yo les voy a ir mencionando y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, y si no, tienen toda la libertad de contradecir. Primero, el Señor Jesús se presentó como nuestro ejemplo. El mismo texto dice, como yo os he amado a vosotros. O sea, el amor del Señor Jesús es un amor ejemplar que nosotros tenemos que imitar. Lo segundo, el amor de Cristo no buscaba nada para él mismo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús en el Getsemaní le dice al Padre, Padre, si fuera posible que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, y podría citar otros pasajes bíblicos para respaldar que el Señor Jesús renunció, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, él siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo por amor a nosotros. Entonces, el amor de Cristo no buscaba nada para él, era un amor desinteresado, por así decirlo. Lo tercero, el amor de Cristo llega al sacrificio. Estuvo dispuesto a morir, ser crucificado, cargar nuestro pecado, ser hecho pecado por nosotros. Cuarto, el amor de Cristo abarca a sus enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
su enseñanza. ¿Qué de virtud tiene si aman solo a aquellos que le hacen bien? No hacen lo mismo los gentiles. Ahí es que está lo difícil. Mas vosotros debéis amar a Ahí vuestros está lo difícil, ahí es que está lo difícil. enemigos. Porque el único es él. Claro, porque a veces tiene que uno a veces dice, uno puede perdonar y no hay que engañarse, porque Dios lo conoce todo. Uno puede perdonar y todo, pero siempre está algo. Uno puede amar a Eso, claro. que te ama. Sí, así es. Eso va a quedar conmigo. Que Dios te está diciendo. El amor de Cristo no consistía en decir cosas bonitas. O sea, el amor no era solo de labios, no decía solamente yo los amo, sino que demostró su amor con hechos. Él mostró su amor al venir a este mundo. Él mostró su amor al andar con los discípulos y vivir como hombre y limitarse. No perdió el poder ni la autoridad que él tenía, no perdió toda la capacidad de poder hacer milagros, de poder crear. Él se limitó a no hacer uso de eso y vivir como una persona común y corriente. El amor lo demostró en cada cosa que él hizo. Por eso es santo, santo. Incluso lo llevó hasta entregarse por nosotros. El amor de Cristo llega hasta el fin. Cuando Satanás tienta al Señor, la última tentación le dice, todos estos reinos me pertenecen, le dice Satanás, y yo te los entregaré, si tú postrado me adorares. Ahora, al final, después de que el Señor regrese, va a reinar se va a imponer, va a instaurar su reino, y Él va a reinar sobre toda nación. O sea, va a obtener lo que Satanás le estaba ofreciendo. Pero con la diferencia que Satanás le estaba mostrando un atajo. No pases por la cruz, el sufrimiento, el desprecio, todo esto. No pases, no bebas la copa amarga, sino que ahorra de todo eso si solamente te postras y me adoras. Pero el Señor no. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo a Jehová, solo a Dios adorarás. Él no quiso saltarse ninguna parte de su ministerio, del propósito al cual había venido. Él quiso cumplir todo el propósito. Por eso su amor llegó hasta el fin. Cumplió todo lo que tenía que cumplir. Cumplió cada profecía que tenía que cumplir, la cumplió. Sin saltarse ninguna de ellas. El amor de Cristo era inteligente. Y esto lo puse de esta manera, ¿por qué? Porque generalmente nosotros relacionamos el amor como un sentimiento, como algo emocional. Por ejemplo, cuando los jóvenes se enamoran de algo que ven en la otra persona. Es como un amor tan liviano, que cuando empiezan a conocerse, ese amor se transforma muchas veces en desamor, porque empiezan a conocer las falencias de la otra persona, y aquella persona que antes habían disque amado, terminan siendo como enemistad o siendo rechazados, porque van conociendo cosas que ya no le agradan, que hacen que pierdan ese sentimiento. Bien, el amor de Cristo fue totalmente diferente. Él no nos amó porque haya visto algo bueno en nosotros. No nos amó porque vio que teníamos cualidades, capacidades. Él nos conocía
mejor que nosotros mismos. Conocía al ser humano mejor que nadie. Y sin embargo, nos amó conociéndonos. Por eso digo, es un amor inteligente, es un amor que no es ficticio, sino que es verdadero. Porque Él nos ama por una decisión. Nos decidió amarnos a pesar de todas nuestras falencias. El amor de Cristo implicaba perdón. Las palabras que Él dijo en la cruz, que ya mencioné anteriormente, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también implica el perdón a nosotros. Porque si Él aceptó pasar por esa cruz y por ese sufrimiento, fue para poder después ponerse frente a nosotros y poder perdonarnos de nuestros pecados. Recuerden que Él pagó nuestra deuda. Por lo tanto, la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios, ahora la tenemos con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos perdonó nuestros pecados, nos perdonó esa deuda. Consumado es, todo ha sido pagado, ya no hay nada más que pagar. Entonces no solo perdonó a los que estaban ahí crucificándolo, sino nos perdonó a nosotros, nos perdonó nuestros pecados. Entonces cuando miramos el amor de Dios, el amor del Señor Jesús por nosotros, por sus discípulos, por los apóstoles, por nosotros, por la iglesia, llegamos a la conclusión de que el mandamiento que Él está entregando ya no es tan fácil como pareciera. Porque antes decía simplemente ama a tu prójimo como a ti mismo. Había una posibilidad de cumplir el mandamiento. Pero ahora nos encontramos con que al meditar en el amor del Señor Jesús nos damos cuenta de que ese amor, como dijo la hermana, es difícil. Hay ciertas partes de ese amor que nosotros no somos capaces de cumplir. Amar a los enemigos, eso es imposible para nosotros. Aunque quisiéramos, aunque nos esforzáramos, es imposible. Hay algo dentro de nosotros que nos impide amar a nuestros enemigos, perdonar. A lo más que podemos decir es, yo te perdono, pero no me voy a olvidar. Entonces, y si seguimos, nos vamos a dar cuenta que el amor de Dios, o sea, el amor, del Señor Jesús por nosotros es tan grande que ahora el nivel que Él le puso al mandamiento para nosotros es inalcanzable. Ahora, lo importante es lo que el mismo Señor Jesús dijo en el capítulo 15, va a decir más adelante, cuando Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es ahí donde todo esto este mandamiento del Señor tiene sentido para nuestras vidas. Porque nuevamente nos confronta con o nos pone en el mismo escenario que el pueblo de Israel con la ley. El pueblo de Israel tenía la ley, pero el pueblo de Israel tendría que haber reconocido que no podían cumplir la ley. ¿Y qué hacer? Pedirle ayuda a Dios para cumplir la ley. Pero ¿qué hicieron ellos? Envanecerse creyendo que estaban cumpliendo la ley por solo cumplir las ceremonias, los ritos, los sacrificios, la ofrenda y todo lo que la ley exigía. Pero ahora el Señor nos dice que no, que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Y si queremos amar como Él nos amó, tenemos que necesariamente estar aferrados a Él. ¿Por qué?
porque solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Solo el Espíritu Santo puede poner ese amor en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo palmó en el capítulo 13 de su primera carta esta definición del amor, que es una definición suprema del amor. Que cuando nosotros leemos ese capítulo nos damos cuenta de cuán difícil es para nosotros llegar a ese nivel de amor. Pero con la ayuda del Señor podemos llegar y podemos cumplir eso. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entendemos que separados del Señor nada podemos hacer, pero entendemos también que desde el momento que hemos tenido un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo ha sido derramado. O sea, el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida y ha derramado de ese amor de Dios en nuestros corazones. Y de esa manera nosotros podemos amar como el Señor Jesús amó, en la medida en que el Espíritu Santo esté obrando en cada una de nuestras vidas. Y en el versículo 35 de Juan 13, el Señor, después de lo que ha dicho en el versículo anterior, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? ¿Qué es lo que este versículo está diciendo? ¿Y cómo nos van a reconocer? Sí, este versículo nos lleva a algo interesante. Porque muchas iglesias consideran que la iglesia del Señor se distingue por las manifestaciones del Espíritu Santo. La iglesia del Señor se distingue por los milagros que se hagan. Se distingue por la cantidad de gente que llegue, que se convierta. Por la prolijidad, como el orden, la perfección de toda la ceremonia, de todo lo que se haga. Que la iglesia del Señor se distingue y hay una lista inmensa de razones o cosas que el ser humano ha puesto para, en cierta manera, respaldar o decir que la iglesia del Señor se distingue por esto otro. Cuando el Señor Jesús solo dijo que la iglesia del Señor se va a distinguir por el amor que se tengan los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En la medida en que nosotros nos amemos, vamos a mostrar que somos seguidores de Cristo, cristianos. La iglesia va a demostrar su legitimidad en la medida en que el amor del Señor esté en nosotros. Después de eso, los versículos siguientes, viene este anuncio que el Señor hace acerca de la negación de Pedro. Esto también lo encontramos en Lucas en el capítulo 22, y no solo en el versículo 34, sino que desde el versículo 32 al 34 lo vamos a ver al final también. Así que, pero vamos a comenzar con los versículos 36 y 38 de Juan, capítulo 13. Le dijo Simón Pedro:
Y esto está unido, no es que sea otro pasaje. En el versículo siguiente, el Señor está hablando de la identificación de la iglesia, de cómo se van a identificar los cristianos, los seguidores de Cristo. Y en el versículo siguiente, en la misma conversación, le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahora, ¿a qué se refería el Señor con estas palabras? Robar padre. ¿Mm? Para ser entregado, sacrificado y robar padre. Entonces eso Pedro no lo puede hacer. Pero Pedro le pregunta esto de nuevo, como no se entera. Ahora Jesús le dice precisamente que la marca distintiva del cristiano verdadero va a ser el amor uno a otro, y dice: si yo te amo, ¿por qué no te puedo seguir? Pero claro, él no estaba entendiendo. Claro. Que Jesús se iba al Padre porque iba a ser sacrificado y él no podía ni nada. Él le pregunta: ¿a dónde vas? Y es curioso porque ¿por qué Pedro le hace esa pregunta si están en una conversación? De cierta manera la conversación comienza más atrás, comienza con el comienzo de todo este, recuerda que termina hablando del amor, pero comenzó con la discusión de quién era el mayor. Entonces básicamente Pedro está como inquieto o curioso por saber qué es lo que va a hacer el Señor ahora o qué es lo que viene. Entonces, ese ¿a dónde vas? Tiene que ver con qué va a pasar ahora, qué es lo que vas a hacer ahora, cuál es tu próximo paso. El Señor le responde: lo que voy a hacer, tú no, a donde yo voy tú no me puedes acompañar, tú no puedes ir conmigo, más me seguirás después. Entonces, como dice el hermano, lo que venía para él ahora era que él iba a morir. Y Pedro todavía no lo iba a experimentar. De hecho, en el versículo siguiente, Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. O sea, de cierta manera entiende que él lo acompañaba a tantas partes, en tantos lugares, andaba 3 años con él, dejó a su familia por él. Entonces Pedro, en cierta manera, dice: si he ido a tantas partes y lo he acompañado a tantos lugares, ¿a dónde yo no lo podría acompañar? Entonces quizás en su mente dijo: el único lugar en donde no hemos ido todavía es a la muerte. Y él, como tenía una personalidad como bien extrovertido, o que era precipitado para hacer las cosas y hablar, él le dice: si es necesario morir, voy a morir por ti. ¿Qué es lo que vemos en Pedro acá? Vemos lo que muchas veces está presente en nosotros, y de hecho es más común, ni siquiera tiene que ver con un asunto de personalidad, de carácter. Muchas veces nosotros lo hacemos, y es que prometemos cosas al Señor que no siempre estamos seguros de que vamos a cumplir. Pedro le dice al Señor algo que él quizá en ese momento, con todo su corazón, sintió que lo iba a hacer. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. A veces me ha pasado muchas veces que cuando hemos hablado de cierta actividad, por ejemplo, ahora en octubre, noviembre, no recuerdo bien, la Unión Femenina tiene un retiro en Chile Chico. A esta altura del año, cuando nosotros planteamos eso, surge la emoción de los hermanos que dicen: no, nosotros vamos a ir, nosotros vamos a ir. Pero cuando ya se va acercando la fecha, empiezan poco a poco a bajar el número, a disminuirla. Y eso es muestra de lo que muchas veces nos pasa. Que
con todo el deseo, a veces con toda la sinceridad, decimos algo al Señor, le prometemos algo al Señor, pero que después no podemos cumplir y simplemente no cumplimos. Y Pedro hace esto. Ahora nosotros lo vemos porque conocemos la historia, pero en ese momento seguramente Pedro lo dijo de todo corazón, pero sabemos nosotros que no cumplió. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué podemos ver en el Señor acá? Ella conocía lo que iba a hacer. Él conocía lo que Pedro iba a hacer. Él sabe cuando nosotros le prometemos. Él sabe y conoce lo que va a pasar. No lo podemos engañar. Pedro le dijo seguramente, como dije anteriormente, de todo corazón, sinceramente, pero el Señor sabía que él iba a fallar. Y seguramente en ese momento Pedro se sintió muy mal cuando el Señor le dijo esto. Cuando de cierta manera le contradijo. Dicho sea de paso, Pedro reconocía al Señor Jesús como su Señor, le decía Señor, pero también se sentía con la autoridad de contradecirlo, de cuestionarlo. Cuando el Señor Jesús le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto o muera, y Pedro le dice: no, Señor, no diga eso, ¿cómo se te ocurre decir eso? Es que muestran todos los pasajes, muestra la característica de él, o sea, a pesar de haber sido seguidor del Señor, de haber sido transformado, está esa raíz de él que no cambia. Claro. Pero es interesante eso, interesante que él amaba al Señor, él lo respetaba, pero sin embargo, muchas veces le contradijo o se sintió con la atribución de poder de cuestionarlo. Es lo que hace uno a veces también. Ahora, Lucas nos narra también lo mismo en el capítulo 22, versículos 31 al 34, y comienza diciendo lo siguiente, en el versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto es curioso. ¿Qué podemos sacar de este pasaje? ¿Qué podemos ver en este pasaje? A veces cuando uno lee los pasajes va viendo cosas que no tienen mucho que ver con el tema, pero son interesantes. Pero tiene su límite, porque ahí está diciendo que él lo ha pedido para zarandear Como a trigo. con trigo, tiene su idea. Claro. Ahora, no es la primera persona que Satanás pide para zarandear. Si nos vamos al libro de Job, nos damos cuenta que ahí también Satanás va delante de Dios y en cierta manera le pide que le permita zarandear a Job. Yo creo que muchas personas, Satanás sí lo zarandea, pero tiene el límite de que para que Satanás pueda actuar en una persona, primero Dios tiene que permitírselo. Claro, pero Dios no le permite a Satanás que actúe sobre cualquier persona, sino en aquellas con las cuales Él tiene un propósito, con las cuales el Señor tiene ya
determinado algo especial o algo que va a hacer. Ahí Pero- dice como trigo, en el sentido que me imagino yo que el trigo como, o sea, es como fácil de mover, lo del viento, o sea, en ese sentido, pensando que Pedro era alguien muy fácil de poder zarandearlo, ¿no? de poder transformarlo, de atraerlo para sí. Y esa es la otra enseñanza que tiene el pasaje. Yo no sé si ustedes han experimentado o han tenido la posibilidad de trabajar en el campo y específicamente con trigo. Bueno, Se sube a la era, se tira de para arriba y el viento se para hacia claro, pero eso pasa cuando ya el trigo ha sido trillado. Cuando ya, bueno, antiguamente se hacía una ruma de trigo y se hacía un cerco alrededor y se echaban caballos y los caballos empezaban a correr alrededor y así. Y a medida que ellos iban pisando el trigo, con sus pies iban separando, apretando la espiga y iban soltando los granos. Pero cuando usted toma un manojo de trigo seco y lo empieza a mover, a golpear, lo que pasa es que la semilla, el trigo, el grano, va saliendo de la espiga y se va separando. Y en la mano después ya solo queda la paja. Entonces, la segunda enseñanza que el Señor está mencionando acá es que el propósito por el cual Satanás va a, en cierta manera, actuar sobre él es para separar el trigo de la paja, de lo bueno de lo malo. O sea, Satanás está pidiendo para zarandearlo, pero no es como no es que a Dios le dio como la gana de darle permiso, sino que tiene un propósito. Que lo malo de Pedro vaya saliendo para que aflore y quede lo bueno. Entonces, ahí vemos también, lo que decía el hermano, que Satanás puede actuar sobre las personas, pero hasta donde Dios le permita. Y siempre tiene un propósito. Y después dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ahí en esa parte hay una forma muy interesante de hablar del Señor. Mire, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y después dice, y tú, no dice una vez que vuelvas, confirmarás a tus hermanos o puedes que confirme a tu hermano. No, él dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo está presentando como no una opción, no una posibilidad, sino que es una afirmación. Él está dando en cierta manera un mandato a Pedro de algo que va a pasar. Cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces está dando por hecho algo que aún no pasa, pero así como lo veíamos y lo va a mencionar acá en este pasaje, le anuncia que lo va a traicionar, pero también le anuncia que esa traición no va a ser para apartarlo, para destruirlo, sino que va a ser para que él vuelva nuevamente y ya renovado. Y esa es la tercera enseñanza que vemos en este pasaje. De hecho la fe solo viene de Dios y la fe solo es para Dios. No tiene otro propósito. La fe no tiene otro propósito sino de reconocer a Dios, reconocerle a Él, creer en Él. Pero solo tiene como propósito Dios, como motivo Dios. Y sí, la fe viene de Dios. Él pone la fe en nosotros, si no podríamos creer en Él. Versículo 33 de Lucas 22. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy
a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Como dijimos anteriormente, ¿estaba mintiendo Pedro? No más probable que no. No más probable que lo haya hecho con toda sinceridad, de todo corazón, no haya estado mintiendo, no haya estado tratando de engañar al Señor. Pero el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor conocía su corazón y sabía no solo que Él no se iba a apartar y que iba a regresar, sino que sabía que Él lo iba a negar. Que Satanás sí lo iba a zarandear, pero no lo iba a apartar de Él. Pero allí ya negándolo, era porque él tenía miedo que lo lleven donde iba Jesús, ¿o no? Claro, Pero o sea, iban a llevar a sentenciarlo igual. ahora, eso nos lleva también a la siguiente reflexión, y es que en nuestras fuerzas ni siquiera podemos ser fieles a Dios. Aunque tengamos todas las disposiciones, en nuestras fuerzas no podemos ser fieles a Dios. Para poder ser fiel a Dios, necesitamos el Espíritu Santo, porque ese mismo Pedro que negó al Señor Jesús fue el que después, cuando lo llevan detenido los saduceos y le dicen: te prohibimos que sigas predicando en este nombre, le dice: he de obedecer al hombre antes que a Dios. En este momento, si alguien pasara por el Pedro, ahí está también, ahí estamos preparados. Sí. Y que el Señor nos ayude a que podamos ser fieles a Él, Amén, así es. a que podamos buscar siempre su dirección, su ayuda. Yo lo que veo, es que esta misma conversación también es una forma de darle fe a Dios. Si estamos en el entorno de la cena, Él le ha explicado a sus discípulos que va a partir, que cuando lo haga y todo esto pase, ustedes sepan que yo soy, o sea, que le está diciendo que soy Dios, que lo enteréis. Y ahora le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para que tú seas zarandeado, es decir, te van a poner a prueba. La prueba es que me va a negar. Cuando eso ocurra, te vas a dar cuenta de mi deidad, entonces tienes que recobrar la fe. Bueno, de hecho, la narración lo dice así. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios le estaba hablando verbalmente, directamente a él, está diciendo: va a pasar esto. Cuando pase, tienes que saber que no soy. Y de hecho, como ustedes, bueno, que han leído ya, sabrán que cuando Pedro negó al Señor, escuchó al gallo cantar y se recordó lo que el Señor le había dicho y lloró amargamente. Y es por eso, porque se dio cuenta de que había Ahí falta. donde le dijo cuando vuelva. Sí. Ahí está la diferencia con lo que pasó con Judas. Ujú. Es que Pedro amaba a Cristo, pero Judas estaba de acuerdo con Bien, pues hermanos, eso es lo que quería compartir hoy día. La próxima semana, si Dios así lo permite, mire, el domingo voy a confirmar si el próximo miércoles vamos a tener estudio, porque tengo un compromiso el miércoles, que lo más probable es que me impida poder estar acá a esta hora. Así que el domingo, si en el aviso dice que no va a haber, o no está el aviso de que hay estudio el miércoles, es porque no va a haber. Yo les envío un mensaje también para confirmarlo antes. Pero la próxima vez que nos reunamos, yo voy a traer ese esquema de la Pascua para que veamos más o menos lo que aconteció esa noche. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a estar orando para ir despidiéndonos.